Hola, buenos días. Vamos a desarrollar el segundo teórico de este cursado de Sociología. Para quienes no me conocen, quienes no son de la comisión que está a mi cargo, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Alejandro Ríos, soy docente de la Cátedra de Sociología Agraria, soy de formación ingeniero zootecnista, graduado acá en nuestra casa. Mi posgrado está hecho en España, en agroecología y desarrollo rural sostenible. Y lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es, nos vamos a introducir en lo que va a ser el práctico número 2, que lo vamos a desarrollar la próxima semana. Es decir, vamos a hacer una introducción teórica, un colocar los temas que son relevantes y que vamos a ver con más detalle y en una cuestión mucho más práctica la próxima semana. Centralmente los temas del segundo práctico están centrados en dos contenidos. El primero es cuál fue el proceso de modernización de la agricultura, tal cual la conocemos ahora, cuándo nace y a raíz de qué, y por qué la agricultura se ha moldeado, como la tenemos, como la conocemos en la actualidad, cuáles fueron los determinantes y cuáles fueron los factores que fueron moldeando este modelo de producir tanto agricultura como ganadería, ¿tá? Y el otro gran tema que vamos a desarrollar es durante el práctico, y hoy vamos a hacer una introducción teórica al respecto, es por qué es, tratando de vincularlo con el primero, por qué es importante o relevante el estudio de la agricultura tradicional. ¿Por qué para ustedes, futuros ingenieros agrónomos, el análisis y el estudio de la agricultura tradicional puede tener relevancia desde el punto de vista estrictamente práctico, no solo como un ejercicio teórico o como una cuestión solo de la intelectualidad agraria, sino porque desde el punto de vista práctico es conveniente abordar ese tipo de estudio. Para comenzar, lo que conocemos como el proceso de modernización de la agricultura, vamos a seguir a una autora, ella ingeniera agrónoma, chilena de nacimiento, que se llama Camila Montesinos. Esa es una de las autoras que vamos a seguir. Montesinos ha desarrollado un trabajo, que es una de las lecturas que ustedes ya tienen disponible, y que fija el centro de inicio del proceso de la modernización de la agricultura en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, que es precisamente cuando comienzan a instalarse las bases de lo que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial aparece de la mano de un invento, de un descubrimiento, que fue la máquina de vapor. Cuando en Inglaterra se desarrolla la máquina de vapor, esto era la posibilidad de transformar la energía calórica, convertida el agua en vapor por la inyección de calor, transformar esa energía calórica en energía mecánica. Esto es, poner a calentar agua, es el principio de una pava. Cuando calentamos agua, el vapor, trasladado por un conducto, tiene la posibilidad de empujar un émbolo. Un émbolo es un pistón. El mejor ejemplo de émbolo, ¿cuál es? El que conocemos. Una jeringa. Ese émbolo tiene movimiento rectilíneo, pero a través de un sistema de biela, ese movimiento rectilíneo lo podemos transformar en un movimiento circular. Y si yo a través del pistón, movido por el vapor, logro tener un movimiento circular, puedo hacer girar un eje.
y si hago girar un eje, puedo movilizar una maquinaria. Ese fue el principio, así de práctico, así de sencillo, así de concreto. Sin embargo, ese fue el pilar de la revolución industrial. La primera industria que adopta la máquina de vapor para desarrollar máquinas fue la industria textil. Insisto, estamos ubicados en la Inglaterra del fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La industria textil es la primera que incorpora el desarrollo de máquinas impulsadas por vapor. Por lo tanto, hacer un metro de tela, que antes a un artesano le podía durar hasta meses de trabajo, confeccionar un metro de tela, como hacen nuestras artesanas en nuestros valles, con los telares rústicos, lograr un metro cuadrado de tela lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Sin embargo, con la incorporación y el desarrollo de máquinas, ya no impulsadas por el vapor, se podían hacer cientos de metros de telas en unas pocas horas. ¿Tá? Esas nuevas fábricas que iban emergiendo en los suburbios de Londres, ciudades como Manchester, como Liverpool, iban emergiendo, salían como hongos porque aparecían nuevas fábricas textiles todos los días, requerían básicamente de dos cosas. Primero, lo primero que requerían era de mano de obra. Mano de obra que iba a provenir de las áreas rurales, de la Inglaterra rural. Por lo tanto, comienza a haber una gran demanda de mano de obra, de obreros textiles, y que iban a ser obreros textiles a posteriori, y comienza un proceso migratorio del campo a la ciudad. Se genera una nueva clase social urbana, obrera, de trabajadores, que demandaban alimentos. Pero demandaban alimentos de un sector agropecuario que comenzaba a despoblarse. Por lo tanto, había menos gente en el área rural para tener que producir más alimentos para una población urbana cada vez más creciente. Punto uno. Y punto dos, lo que demandaba esas nuevas industrias textiles, además de mano de obra, era materia prima. Materia prima que en el caso de la industria textil, la materia prima central que utilizaba era el algodón. Y como ustedes saben, Inglaterra, y si no lo saben se lo pueden imaginar, ¿dónde se hace algodón en Argentina, por ejemplo? ¿En qué provincias? Santiago, Chaco, Formosa. Es decir, regiones que agroclimáticamente tiene bastante poco que ver con las latitudes donde se encuentra Inglaterra. ¿Ah? Inglaterra es un clima templado frío, a frío, con mucha humedad, con mucha precipitación, con estaciones muy lluviosas, y precisamente no es templado a templado frío el clima de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero. ¿Tá? Por lo tanto, Inglaterra demandaba una gran cantidad de algodón. En el caso de las colonias inglesas, como Estados Unidos era en ese momento, el algodón centralmente venía de la península de Florida, ¿tá? Es decir, del sur norteamericano, caliente y húmedo. Ese es el cuadro de situación que llevó al desarrollo a la necesidad imperiosa de comenzar con un proceso de modernización de la agricultura, que Camila Montesinos, esta autora, lo organiza y lo desarrolla en lo que ella llama los 4 pilares del proceso de modernización. Insisto, esa era la situación socioeconómica existente en la Inglaterra, que era un imperio muy fuerte en la economía mundial de aquel momento, y los 4 pilares en los que vamos a organizar esta historia y el proceso de la modernización de la agricultura son la mecanización,
las semillas mejoradas, los fertilizantes y un cuarto pilar que son los pesticidas. Vamos a arrancar por el primero. Ya sabemos entonces que teníamos poca población rural, migrante permanentemente siendo expulsadas hacia las ciudades, por lo tanto, hubo una necesidad de mecanizar la actividad productiva en el área rural. Comienzan a desarrollarse las primeras máquinas, insisto, voy a colocarme en dónde estamos ya a principios del siglo XIX. Comienzan a desarrollarse las primeras maquinarias y eso trajo algunas consecuencias. Hasta ese momento, la actividad en el área rural era una actividad 100% manual, pura artesanía, y sin embargo, las maquinarias el desarrollo de las primeras máquinas empiezan a tener ciertas demandas, como por ejemplo, el primer problema con que se encontraban las máquinas era el tema de la heterogeneidad de las plantas, la heterogeneidad de las distintas especies que se cultivaban en el área rural. Ustedes saben que hasta ese momento la forma privilegiada de la reproducción de las semillas era que los agricultores guardaban de la cosecha su propia semilla, hacían una selección de las mejores semillas y las almacenaban para tener semillas en el próximo ciclo agrícola. No había mercado de semillas, no había semilleros, no había semillerías, nada, era la propia reposición de las semillas, era hecha por los agricultores. Esto fue hecho a través de cientos y cientos de años. Había una gran variabilidad entre las especies, entre una misma especie. Esto es, pensemos en un trigo, no mejorado, sino en un trigo tradicional, hay plantas más altas, hay plantas más bajas, hay plantas que empiezan a espigar más arriba, empiezan a espigar más abajo. Cuando se hace la cosecha manual, como se hacía hasta antes del desarrollo de la mecanización, no había problema. Uno puede agarrar una hoz y cortar empezar a cosechar donde uno ve que empiezan a espigar. Pero las máquinas, ¿pueden reconocer esta diferencia? Las máquinas en aquel entonces no reconocían esta diferencia. Por lo tanto, cuando uno ponía una cosechadora, no puede andar subiendo y bajando lo que es la plataforma de corte según la gran cantidad de variación de altura que tenían las plantas. Por lo tanto, hubo una necesidad ¿de qué? Hubo una necesidad de homogeneizar las distintas especies. ¿Qué es homogeneizar? Tratar de hacer a través de técnicas de mejoramiento genético que las especies, que las variedades sean lo más parecidas entre sí, tener poblaciones homogéneas de cultivos. Y ahí es donde comienza el desarrollo de lo que le vamos a llamar el segundo pilar de la modernización, que son las semillas mejoradas. Cuando comienza esta necesidad de homogeneizar las semillas, es sencillamente porque además de la altura de corte, el proceso de la siembra también era un aspecto muy importante y que también había que hacerlo a través de máquinas que tenían que multiplicar por mucho el trabajo que hacían antes las personas, los trabajadores rurales o los campesinos cuando sembraban al voleo. Ahora la siembra era a través de una maquinaria que lo que hace es depositar las semillas en una tolva, en un tacho. Me imagino que si alguno ha visto alguna sembradora alguna vez, esa tolva tiene en su base un disco con perforaciones y la semilla tiene que caer a través de un tubo a 2 discos y caer en el surco que estos discos van abriendo. ¿Por qué tenían que ser todas parejas, por ejemplo, las semillas?
para que esas semillas, todas igualitas en tamaño o lo más parecido posible, no obstruyeran, no quedasen atrapadas en ese tubo de descarga, ¿no? Y por lo tanto iba a ser muy ineficiente el uso de la maquinaria. Así que necesitábamos tener plantas cuyas semillas fueran lo más parecido en forma y tamaño, y luego cuya altura, una vez desarrollada la planta ya en el cerco, cuya altura fuese lo más parecida entre unas y otras. Por lo tanto, esa fue una presión muy grande a la necesidad de desarrollar estas nuevas semillas, sobre todo en cultivos homogéneos y en cultivos de gran interés comercial. Por lo tanto, de la mano de la mecanización, comienza a desarrollarse lo que hasta ese momento poco se conocía en el área rural, que era el monocultivo. Esto es, tratar de hacer en grandes extensiones, desarrollar cultivos de interés económico que ya no respondía al interés estrictamente, al interés de subsistencia y el interés biológico de las familias campesinas, sino que la necesidad provenía de esa gran fuente demandante de alimentos que eran las ciudades, que a raíz de la revolución industrial crecían a un ritmo absolutamente acelerado e impensado, inédito para ese entonces. Nosotros pensemos, ¿qué es lo que nosotros hacemos, nosotros, el hombre, desde una visión así muy antropocéntrica, qué es lo que nosotros hacemos cuando intervenimos en el área rural, cuando decimos, bueno, vamos a hacer una producción? Nosotros nos encontramos habitualmente con ecosistemas, y en un ecosistema, ustedes lo saben porque cursaron botánica, ¿sí? Tengo distintos estratos. En un ecosistema cualquiera, tengo distintos estratos vegetales. ¿Qué tipo de estratos tengo? ¿Cómo? ¿Qué estratos vegetales puedo tener? Perfecto. Tengo un estrato herbáceo, arbustivo, perdón por la gráfica, ¿no? No es mi fuerte precisamente, pero a efectos técnicos, didácticos, arbustivos, sí, herbáceos, arbóreos, perfecto. Más piedras, rocas, microorganismos, todo lo que ustedes le quieran ir agregando. ¿Puedo reconocer cierta diversidad en estos estratos? Perfecto. Ahora bien, cuando intervenimos en ese ecosistema y lo queremos transformar en lo que a nosotros nos interesa, que es un agroecosistema, esto es un ecosistema natural. Pero nosotros cuando intervenimos, estoy hablando de nosotros, ingenieros agrónomos, productores, cuando intervenimos vamos a transformar este ecosistema en un agroecosistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Primero, ¿cómo? Hacemos así. ¿Ok? Entonces, hagamos así. Lo primero que hacemos es desmontar. Y si a este agroecosistema, como sucedía en la etapa en donde estamos describiendo, implantamos una variedad de alto interés comercial, hacemos un monocultivo, supongamos de trigo. Pregunta, ¿qué hemos hecho con ese ecosistema? ¿Lo hemos complejizado o lo hemos simplificado? Lo hemos simplificado. Lo hemos simplificado a su máxima expresión. La máxima expresión de la simplificación de un ecosistema cuando lo convierto en un agroecosistema es esto.
un monocultivo de lo que sea. Trigo, maíz, hoy día es soja, pero lleva a una simplificación absoluta. Y esta simplificación del ecosistema en agroecosistema trae algunas consecuencias. Una de las primeras consecuencias que trajo este fenómeno del monocultivo, insisto, desarrollado de la mano de la mecanización, del proceso de mecanización y de semillas mejoradas, una de las primeras consecuencias fue la erosión de los suelos. El hecho de hacer desaparecer estratos arbustivos, estratos herbáceos y estratos arbóreos, y simplificarlo a ese extremo, y de dejar los suelos desnudos gran parte del año, comenzó a generar un proceso de erosión de los suelos. Primera gran consecuencia. Ustedes saben que la erosión es una pérdida de suelo, es una pérdida de fertilidad de los suelos, pero no porque la fertilidad se pierda per se, que es una condición que se va perdiendo, sino porque directamente lo que se pierde es suelo. Y el suelo es técnicamente definido como un tejido que nace, se reproduce y puede morir. Por lo tanto, el suelo es un sistema altamente complejo, ustedes los van a ver en edafología con muchísimo detalle, ¿sí? Pero a efectos de lo que nos interesa saber en esta clase es que el suelo es un tejido que nace, se reproduce, pero también puede morir. Y un suelo muerto es muy difícil, muy complicado, y sobre todo no por la complejidad, sino la recuperación de un suelo muerto lleva cientos y miles de años. Que obviamente, visto desde como era geológica, es nada. Pero para la historia de la humanidad, tener que esperar 1000 años, 1200 años para que una capa de humus, que es la capa más fértil de la superficie, se pueda reponer, es un tiempo considerable. Para el planeta es muy poquito tiempo. Para nosotros es mucho tiempo. Primera consecuencia entonces, la erosión de los suelos. Otra segunda consecuencia fue la pérdida de fertilidad. Es la pérdida de que los suelos van teniendo. Y al no mucho tiempo de haber comenzado este proceso de modernización de la agricultura, los productores comenzaron a darse cuenta de que la fertilidad de los suelos comenzaba a caer y que ya por lo tanto no era muy efectivo utilizar los abonos orgánicos. La forma en que los campesinos tradicionales abonaban o fertilizaban sus suelos, ¿cómo eran? A través de la rotación de los cultivos, a través del policultivo, a través de enterrar restos verdes o secos, pero enterrarlos, incorporarlos, a través de mover poco el pan de tierra, mover poco el suelo, y a través de la incorporación de fertilizantes orgánicos como era el guano de las gallinas, la bosta de las vacas, las bostas de los caballos, etcétera, etcétera. Como esa tarea de fertilización era una tarea muy manual y que demandaba mano de obra, y lo que nos estaba faltando en el área rural en esa época era precisamente mano de obra, se empezó a desarrollar una serie de fertilizantes no orgánicos, centralmente provenientes de qué insumo. Los fertilizantes, así como el combustible, ¿de dónde salen? Del petróleo. Del petróleo. Y es donde comienza a sentarse las bases de lo que después se desarrolla y es la agricultura del petróleo. ¿Tá? Teniendo el petróleo como uno de los principales insumos, si no el insumo central del proceso de producción agrícola o producción pecuaria.
La fertilización, el uso de estos fertilizantes derivados centralmente del petróleo también genera ciertos problemas que le vamos a llamar externalidades. Esto lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, pero hay una serie de externalidades, es decir, de consecuencias que determinada acción del hombre tiene, aunque sean no buscadas, aunque sean no deseadas, pero sí ocurren sí o sí, como por ejemplo la contaminación de las napas freáticas en el subsuelo. ¿Tá? El exceso de fertilizantes puede contaminar los cursos de agua subsuperficial. Otra consecuencia del proceso de modernización y otro de los pilares en lo que Camila Montesinos desarrolla este relato es la aparición de los pesticidas. La aparición de los pesticidas surge también fruto, también como consecuencia de la extremada simplificación de los agroecosistemas. Generalmente lo que se hacía, lo que se buscaba, era el hecho de, cuando aparecía una plaga, cuando aparecía una enfermedad, buscar lo que se llama, el controlador natural de esa plaga. ¿Cuál es el organismo en la naturaleza que combate a esa plaga? ¿Cuál es el insecto en la naturaleza que fagocita a determinada plaga? Para no tener la necesidad de traer de afuera del sistema un insecticida o un pesticida. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Bien. Pero para que haya la existencia de los que le vamos a llamar los controladores naturales de determinada plaga, es necesario generar las condiciones ambientales, ecológicas, para que ese controlador natural pueda estar, desarrollar y permanecer en determinada área. Los policultivos, la existencia de distintos estratos, arbóreo, herbáceo, arbustivo, generaban las condiciones para la existencia de esos controladores naturales. Cuando simplificamos, producto de la mecanización, producto del monocultivo, cuando simplificamos los ecosistemas, dejamos de lado, sacamos todas las posibilidades de que los controladores naturales de determinada plaga puedan estar y puedan desarrollarse y puedan actuar, puedan trabajar. Y sin embargo, generamos todas las condiciones posibles para que la plaga se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque se desarrolla, tiene todas las posibilidades de desarrollarse una plaga. No tiene controladores naturales al frente. Por lo tanto, crecen y aparecen. Y había que, de determinada manera, de alguna forma, controlarlas. Es ahí donde comienza el desarrollo de los pesticidas. Ya estamos centrados en el siglo XX. Y el primer pesticida que se desarrolló, que fue altamente eficiente, es uno que quizás lo hayan oído nombrar, sobre todo a sus abuelos seguramente, que se llama DDT. Lo han oído nombrar en algún momento, seguramente. El DDT fue el primer gran pesticida que se utilizó y se aplicó de manera casi diría global y de manera absolutamente indiscriminada. Fue muy eficiente el DDT en un inicio y fue muy útil para controlar, por ejemplo, enfermedades endémicas como la malaria o como el paludismo, sobre todo en África e inclusive en el norte argentino. Ustedes saben que el norte argentino es una zona endémica de enfermedades como el paludismo, como la leishmaniasis, y en su momento el DDT fue muy eficiente para controlar eso. Lo que no se sabía en ese momento
cuando todos éramos felices usando DDT, lo que no se sabía eran las consecuencias del uso del DDT. Lo que comenzó a verse, y esto no es muy complicado de comprender, es el hecho de que si a una población de insectos la baño con DDT, pero de esos millones de insectos hay uno, y tan solo uno, que por condiciones naturales, por predisposición genética, por una mutación, por lo que sea, sobrevive, la descendencia de ese solito ya es resistente al DDT. Por lo tanto, a toda esa descendencia, el DDT la va a controlar de ninguna manera. El DDT la va a engordar. Se van a alimentar de DDT. Y es lo que Miguel Altieri, uno de los padres de la agroecología, llama en la búsqueda de la bala de plata. La bala de plata es, frente a una plaga, que le vamos a llamar la plaga 1, hemos generado un insecticida 1 que controló a esa plaga. Pero hay sujetos de esta población que han resistido y comienzan a generar descendencia. Ustedes saben que los insectos, para cambiar de generación en generación, no tardan 10 años. Una población de insectos para cambiar de una generación a otra, tardan algunos horas. La tasa de reproducción de los insectos es muy alta y además no se reproducen teniendo un solo ejemplar, un solo hijo, tienen de a millones. Aparece una plaga 2 que es resistente, que es inmune y resistente a este insecticida 1. Por lo tanto, desarrollamos un insecticida 2 que controle a esto. Pero cuando aparecen los inmunes al insecticida 2, aparece una plaga 3 y desarrollamos un insecticida 3, aparece una plaga 4 y así sucesivamente. Y estamos en la búsqueda de la bala de plata, es decir, la bala de plata es la que, si vieron la película El Hombre Lobo, es la que, dándole en el corazón al hombre lobo, lo termina de matar. Acá lo que estamos buscando es la bala de plata, que sea, ¿cuál es la fórmula química que me permitiría controlar absolutamente todo y ya no tener presencia de plagas? Evidentemente, la experiencia de décadas de desarrollo de pesticidas, de insecticidas, de fungicidas, nos va dando cuenta de que cada vez más nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Vamos a seguir desarrollando fórmulas cada vez más potentes, fórmulas cada vez más poderosas y difícilmente podamos encontrar la famosa bala de plata a la que se refiere Miguel Altieri. Acá es muy interesante en lo que es el desarrollo de los pesticidas, lo que pasó en la década del 60, más precisamente en el año 62, en Estados Unidos, cuando una bióloga, no muy dedicada a la biología, tuvo sus inconvenientes en su propia vida, pero sí tenía de formación biológica, cuando una bióloga descubre que en el jardín de su casa, ella tenía una casa con un gran jardín, con bosques cercanos, y descubre un día que no había pájaros cantando, que habitualmente era un contexto en el que ella escuchaba a muchos pájaros cantar, y ella un día descubre que los pájaros ya no cantaban. Comienza a investigar y llega a la conclusión de que los pájaros no se reproducían. ¿Por qué?
porque la cáscara de los huevos era extremadamente delgada. La cáscara del huevo en el nido, esa cáscara se había adelgazado. Por lo tanto, el pájaro cuando se sentaba sobre los huevos para empollar, ¿qué pasaba? Los quebraba, se rompían. Por lo tanto, ya ese pichón era inviable. Empieza a averiguar cuál es la causa por la cual esos huevos se rompían y llega a la conclusión de que el DDT, una de las consecuencias que traía, era el adelgazamiento de la cáscara del huevo. Esa mujer se llamaba Rachel Carson. Rachel Carson. Y esa mujer escribe un libro clásico, fundacional, que el libro se llama La Primavera Silenciosa. Cuando Rachel Carson publica La Primavera Silenciosa, primero tuvo grandes problemas porque hubo grandes resistencias, mucha resistencia a que ese libro viera la luz. ¿Quiénes se resistían? ¿Quiénes hacían presión y lobby? ¿Quiénes habrán sido los que presionaban para que ese libro no salga? ¿Cómo? Claro, los productores los fabricantes de DDT, las grandes empresas que fabricaban, distribuían y vendían el DDT de manera indiscriminada hasta ese momento. Sin embargo, ese libro generó muchísimo revuelo, y se lo considera la obra fundamental y fundacional de lo que es luego el movimiento de la conciencia ambiental. Es decir, si hay un hito en el cual el movimiento ambientalista aparece, es precisamente el trabajo de Rachel Carson. El libro se publica en el año 1962. Lamentablemente Rachel Carson en el año 64 muere por un cáncer de mama. Por lo tanto, ella en su propia vida no pudo ver cuál fue el enorme impacto que su obra tuvo. Pero esta era una de las consecuencias que el uso de estos pesticidas traía. Además de la poca eficiencia que comenzaban a tener producto de la resistencia natural que los insectos iban desarrollando. Acá vamos a hacer una parte cuando estamos hablando de semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, porque detrás de todo esto, el desarrollo tecnológico no es un desarrollo neutral. No hay neutralidad en el desarrollo de la tecnología. Cuando yo estoy hablando de que cuando encaramos el proceso de un desarrollo tecnológico o desarrollar determinada tecnología es neutral, significa yo voy a desarrollar esto y no me interesa las consecuencias que este desarrollo tecnológico pueda llegar a tener. Hay algunos que sostienen que sí, que efectivamente el desarrollo tecnológico puede ser neutral para la vida de las personas, y hay quienes sostienen, y en esa corriente me enrolo, quienes sostienen que el desarrollo de la tecnología no es neutral. Detrás del desarrollo de determinada tecnología existen objetivos, hay intencionalidades, se busca algo, objetivos buenos u objetivos malos, intenciones buenas o intenciones malas, pretensiones más loables, pretensiones deleznables, pero hay intencionalidad, no hay inocencia, hay una intencionalidad clara. Insisto, uno puede estar de acuerdo o no, puede ser bueno, puede ser malo, pero no es neutro. No hay un desarrollo tecnológico neutro. En la década del 40, producto de unas hambrunas muy cruentas, bueno, como toda hambruna, no hay una hambruna que sea no cruenta, pero sí una hambruna que
que aparece en India y en algunos países de África, comienzan a desarrollarse a manos de un ingeniero agrónomo, Norman Borlaug. Comienzan a haber un fuerte interés, sobre todo impulsado por el Departamento de Estado norteamericano. Comienzan a desarrollarse una serie de variedades, fruto de mejoramiento genético y fruto de entrecruzamientos entre distintas variedades de un mismo género. Comienzan a desarrollarse una serie de variedades que se llamó en su momento las variedades milagrosas. Esto a partir de la década del 40 y llegando hasta bien entrados la década del 70. Pero se desarrollaron estas variedades milagrosas que eran los famosos, y ustedes lo van a leer en detalle para la semana que viene, que eran los famosos cereales enanos, las variedades enanas. Y cuando esto sale al mercado, cuando esto se pone a disposición de los productores, se había postulado en ese momento que la aparición de, sobre todo, el arroz enano, que la aparición de esto iba a terminar con el hambre en el mundo. Esa fue una afirmación muy categórica que se hace cuando se desarrollan estas variedades enanas, producto de las técnicas de semillas mejoradas. Insisto, uno de los pilares que plantea Camila Montesinos. Pregunta. ¿Se cumplió la promesa, esta promesa que de la mano de estas variedades se terminó el hambre en el mundo? De ninguna manera. No hay que ser muy sagaz ni muy astuto para darse cuenta que al menos los resultados fueron bastante pobres y el objetivo era terminar con el hambre en el mundo. No solo no se terminó con el hambre en el mundo sigue creciendo. Y desde esa época hasta ahora, quédense tranquilos, chicos, no hay ningún peligro de que se termine con el hambre en el mundo. Si alguno estaba preocupado por eso, relájense. Está todo bajo control. ¿Por qué fracasa esto que era tan loable, esto que era tan milagroso? Fracasa por varios motivos. El primer motivo era que millones de campesinos a la vuelta de todo el mundo rechazaban de plano estas variedades. Estas variedades que, insisto, técnicamente era posible que iban a tener muchísimo más rendimiento. ¿Por qué? Una de las causas que, como les dije, se llamaban variedades enanas, estas variedades milagrosas, una de las causas, una característica de estos cereales enanos, ¿cuál era? Que, como ustedes saben, comenzaban a espigar muy abajo. Por lo tanto, una sola planta podía cargar muchas más espigas de arroz. Con lo cual se podía multiplicar por mucho la producción de arroz. Versus una planta tradicional que tenía su tallo y recién a esta altura comienza a espigar. ¿Cuál produce más arroz? ¿Esta o esta? Esta, definitivamente. Por lo tanto, acá, si yo tengo que cosechar esto, corto acá. Esa será mi línea de corte, ¿estamos de acuerdo? Dije que millones de campesinos a la vuelta del mundo habían rechazado esta variedad. ¿Por qué? Porque los campesinos cortan acá. ¿Y acá qué les queda? Tallo, rastrojo.
¿Rastrojo qué? ¿Sirve para qué? Abonar el suelo, conservar la humedad, evitar la erosión, largar animales. Y como vimos en el práctico número 1, cuando analizamos una unidad de producción, cuando analizamos un agroecosistema, lo tenemos que hacer, tratar de hacer, desde la teoría y el enfoque general de los sistemas de producción. Y ustedes recordarán que habíamos definido a un sistema de producción como ¿qué? Práctico 1. ¿Cómo habíamos definido qué es un sistema de producción? ¿Qué es un sistema? Un conjunto de componentes que interactúan entre sí para cumplir una determinada función o lograr un determinado objetivo. Si yo, al no dejar rastrojo para los usos que ustedes indicaron que esto podía tener, ¿sí? Al no dejar rastrojo, estoy eliminando uno de los componentes de ese agroecosistema. Cuando yo saco uno de los componentes de ese agroecosistema, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener consecuencias sobre el resto de los componentes o no va a pasar nada? Por supuesto, va a tener consecuencias, porque esto va a impactar, por ejemplo, directamente como otro componente dentro del sistema, que pueden ser animales. Si ya no tengo este rastrojo para que los animales coman, eso que me está faltando lo tengo que sacar de algún lado, ¿o no? Tendré que comprar en el mercado, tendré que comprar fardos de alfalfa en el mercado. Y si tengo que comprar fardos de alfalfa en el mercado para darle de comer lo que yo antes le daba de comer en el pastoreo, ¿qué tengo que hacer para comprar? Pagar. Por lo tanto, sale dinero del sistema. Y fíjense que podemos lograr todo un efecto en cascada al interior del sistema, solo porque tuvimos la buena intención de que los productores cambien de variedad de arroz. Primer motivo, el rechazo. No sé si el más importante, pero primero para nosotros. Y el segundo motivo de este proceso que se llamó y se llama y se lo conoce como la Revolución Verde, y a eso me estoy refiriendo, ¿sí? El desarrollo, la generación de las variedades milagrosas, ¿sí? Se lo llamó la Revolución Verde. El otro gran motivo de rechazo o del no éxito esperado o al menos prometido por sus desarrolladores fue el hecho de que este cereal enano, con toda esta cantidad de espigas, solamente podía manifestar y desarrollar todo ese potencial genético bajo determinadas condiciones. Bajo determinadas condiciones no solo de suelo, no solo de clima, no solo de humedad, no solo de temperatura, sino que todo el potencial genético de esa variedad iba a poder expresarse si iba acompañado de determinado fertilizante, de determinado tipo de fertilizante, en cantidad y calidad, y si iba acompañado de determinado tipo de pesticida en cantidad y en calidad. Si esa semilla no iba acompañada de esto, todo ese enorme potencial genético no se iba a expresar y no se iba a desarrollar. Y este es el concepto que se acuña en esa época y que persiste hasta aún hoy, que es el concepto de lo que se conoce como un paquete tecnológico. El paquete tecnológico es aquel conjunto de recomendaciones técnicas que deben aplicarse sí o sí de esa forma y no de otra. Por eso se habla de paquete. Paquete, una cosa absolutamente cerrada, un proceso absolutamente clausurado. Si usted, productor, no aplica esta variedad con este fertilizante, con este pesticida, en estas dosis, bajo estas condiciones, usted no va a tener la producción que al menos en la teoría se promete tener. Esto es, se llevó a los productores a un callejón sin salida.
usted tiene que comprar esta semilla, es decir, ya no es semilla seleccionada y almacenada por los productores, sino hay que ir al mercado, comprar determinado tipo de semilla, comprar determinado tipo de fertilizante y comprar determinado tipo de pesticida. Es la única forma en que usted va a poder multiplicar su producción. Insisto que esto ha llevado y lleva y es un elemento de permanente tensión, sobre todo cuando las semillas son producto de la patente, de una patente. Y por lo tanto, al comprar una semilla, no solo se paga el precio de la semilla, sino también se paga el precio de la patente. Entendemos el concepto de patente, ¿sí? Cuando algo está patentado, para poder usarlo hay que pagar. Pongamos un ejemplo. ¿La Coca-Cola es una patente? ¿Estará patentado el nombre de la Coca-Cola? Absolutamente. Está patentado el nombre, la forma de la letra, la forma de la botella, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Está patentado. Por lo tanto, ¿yo puedo usar alegremente el nombre de Coca-Cola? No. Si yo lo uso libremente, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un abogado de la Coca-Cola reclamándome que yo pague la patente por haber hecho uso de eso que estaba patentado. ¿Está? Este tema del patentamiento de las semillas, el de tener que pagar un plus por la utilización de determinado producto, sobre todo producto vinculado al proceso de producción agropecuaria, es un tema que lo vamos a ver mucho más en detalle, más adelante en la materia, cuando veamos lo que fue el fenómeno a partir de la década del 90 de la aparición de los llamados OGMs, organismos genéticamente modificados, también conocidos como los transgénicos. Lo pongo acá como tema que lo vamos a ver más en detalle y en mayor profundidad. Pero lo que me interesa resaltar en este punto de la clase es cómo se acuña dentro de lo que fue el proceso de modernización de la agricultura, cómo se acuñó el concepto de paquete tecnológico. Como dice Camila Montesinos en otra parte de su trabajo, este fue un camino de la modernización de la agricultura. Este fue tan solo un camino del proceso de modernización de la agricultura. Pudo haber habido otros caminos. Alguien puede afirmar que solamente este, fue la única posibilidad de modernizar el proceso de producción agropecuaria. No, de ninguna manera. No se puede hacer esa afirmación. Quizás hubo otras alternativas. Una crítica que se hace a esta forma que tuvo y que tiene este proceso de modernización agrícola es el hecho de que, por ejemplo, las semillas, el mejoramiento de las semillas, esa necesidad que habíamos hablado al principio de la homogenización de las semillas, de tener poblaciones homogéneas, lo más parecidas posibles, todas iguales, ¿fue una demanda biológica o fue una demanda mecánica? Fue una demanda mecánica. Las máquinas requerían de la aparición de este tipo de semillas. No fue una demanda biológica. Y ahí es donde Montesinos hace referencia a que en el proceso de modernización de la agricultura hubo una serie de lo que ella le llama los componentes olvidados. Los componentes olvidados son aquellas cosas que exprofeso se han dejado en el camino y que bien pudieron haber participado en el proceso de modernización o cambio de la agricultura tradicional como se estaba haciendo hasta la Revolución Industrial y como se comenzó a hacer de la Revolución Industrial en adelante.
porque hasta ese momento, y lo hemos visto en el práctico anterior, recuerda cuando analizábamos la época de los señores feudales, ¿no? Cuando comienza a moldearse ese tipo de productor tradicional, ¿no? Que sentó las bases para lo que a posteriori iba a ser una producción agroecológica, lo que iba a ser la agroecología. Es decir, cientos de años de acumulación, de experiencia, de observación, de análisis, de transmisión del conocimiento tradicional de los productores campesinos que generaban producción de una forma mucho más amigable con el entorno y con el medio ambiente y de una manera mucho más sustentable. Por lo tanto, todos esos procesos biológicos acumulados a través de la historia de los productores y todo el conocimiento que los productores tradicionales fueron teniendo y acumulando, todo eso quedó en el camino. No fue utilizado como un insumo más para generar un cambio en el proceso productivo que era necesario, por supuesto que era necesario, dadas las condiciones socioeconómicas y las condiciones laborales de la Europa de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pero sin embargo fue absolutamente dejado de lado. Y ese conocimiento tradicional, toda esa práctica de amigabilidad con el medio ambiente, insisto, práctica productiva, pero amigable con el medio ambiente, es la que en este momento está nuevamente en el centro de la discusión o en el centro del debate cuando estamos frente a una situación de cambio climático, cuando estamos en una situación de desarrollo de un tipo de agricultura que ustedes ya algo hemos visto la semana pasada, que es la emergencia de nuevos tipos de productores, como que son los que conforman la llamada agricultura financiera, ¿sí? O el agrobusiness, con todas las consecuencias sociales y ambientales que eso va teniendo. Por lo tanto, la necesidad de recurrir a esos componentes olvidados es una necesidad imperiosa, sobre todo por la aceleración que el fenómeno del cambio climático va teniendo. Y esas son las bases de lo que Miguel Altieri define o definió cuando desarrolla una nueva ciencia que, como Altieri mismo la define, es una ciencia en permanente construcción, que es la agroecología. La agroecología es la forma, el enfoque de trabajo, el cuerpo conceptual que permite generar una producción agropecuaria, agricultura, ganadería, de una manera, de manera sostenible. Esto es, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de cómo utilizar los recursos hoy, pero con la previsión de que esos recursos puedan ser utilizados también en el futuro. ¿De qué forma yo utilizo, genero un impacto en un recurso natural, tratando en la medida de lo posible de que ese mismo recurso natural el día de mañana pueda ser utilizado por las generaciones futuras? Ahí nosotros tenemos un fuerte dilema. Nosotros, o ustedes, de acá a muy pocos años, se van a encontrar con este dilema. El dilema es, un ingeniero agrónomo no puede ser un ambientalista a ultranza. Difícilmente un ingeniero agrónomo que se precie de tal pueda ser un militante de Greenpeace, porque nosotros utilizamos los recursos naturales. Difícilmente un ingeniero agrónomo diga, no, nosotros no vamos a hacer nada acá porque hay que mantener el recurso natural y por lo tanto no vamos a intervenir. Nosotros intervenimos sobre el recurso natural. No sé si me explico. Ahora,
Hay formas y formas de hacerlo. Puedo intervenir bien o puedo intervenir a lo bestia. Desgraciadamente se intervino y se interviene mucho con la segunda opción. Pudiendo hacer las cosas mal, la hagamos mal. No, pudiendo hacer las cosas bien, la hagamos bien. Y eso forma parte de nuestra responsabilidad social. Por lo tanto, yo puedo, como ingeniero agrónomo, el día de mañana firmar un permiso para desmonte, porque tiene que llevar la firma de un profesional, y puedo ponerme en la posición de decir, no, este suelo no es apto para desmontar. O puedo cerrar los ojos y decir, sí, desmonten, no hay ningún problema. Y yo pongo mi firma como profesional. Y estos son temas que antes aparecían como muy lejanos para nosotros. Y hoy día, no hace falta ser muy sagaz ni astuto, para darse cuenta que son los grandes temas con los que ustedes se van a encontrar. Estos son los temas que hoy están en la cresta de la ola. Y son los temas que tienen que ser abordados por los ingenieros agrónomos, entre otras tantas profesiones. La agroecología es esa ciencia en construcción que nos va a permitir generar una producción mucho más sostenible e, insisto, el concepto de amigabilidad medioambiental. Una de las fuentes centrales de las que abreva la agroecología, además de que se nutre de la ecología, de la etnología, de la antropología, de la agronomía, de las ciencias sociales en general, una de las principales fuentes a las que la agroecología recurre para generar su propio cuerpo de conocimiento y para generar sus propios métodos de trabajo y de transformación, es precisamente el conocimiento ancestral, el conocimiento de los productores. Es decir, aquel conocimiento que los productores fueron labrando trabajosamente durante cientos y cientos de años y que es un conocimiento muy particular y que es un conocimiento muy distinto al conocimiento nuestro, al conocimiento científico, al conocimiento que nosotros desde el sistema formal educativo tenemos. Nosotros tenemos una forma muy particular, digo nosotros, los que provenimos del sistema formal de educación, tenemos una forma muy particular, muy normada, muy reglada, muy programada de generar conocimiento, transmitir conocimiento y acumular ese conocimiento. No se los voy a decir a ustedes cómo es esa forma tan normada, estandarizada, reglada y programada. No estoy haciendo juicio de valor, que sea bueno o que sea malo, estoy describiendo. Nosotros tenemos matemática 1, matemática 2, ¿o no? ¿Yo puedo hacer física 3 sin hacer física 1? ¿Me permitirían? No hay chance. Voy y me dicen, ¿usted hizo física 1? No, pero tengo ganas, porque la Constitución no me lo prohíbe, quiero hacer física 3. No, el Sioux Guaraní, ¿qué haría? Danger, ¿sí? Cartel, alarmas, helicóptero volando, si se quiere anotar en física 3, no puede. Bueno. Pongo como ejemplo física 3 porque no hay cátedra de física 3, entonces puedo hablar tranquilo. Los productores agropecuarios, los reales, verdaderos productores agropecuarios, aquellos que vienen de esa práctica tradicional, ancestral, milenaria, ¿tendrán la misma forma de acumular conocimientos que la nuestra? No. ¿Acumulan conocimiento? Por supuesto. Pero es un conocimiento que se basará ¿en qué? En la práctica, en la experiencia, en la experiencia. Por eso se lo conoce como conocimiento experiencial no convencional.
conocimiento experiencial no convencional. Esto es, primero, reconocer que detrás de la práctica de los productores hay conocimiento. Primer gran reconocimiento que deberíamos hacer. No estigmatizar, no juzgar al decir, no, eso no es conocimiento. Esos son saberes populares, son leyendas, son mitos. No, hay conocimiento. Eso es conocimiento, que es distinto al nuestro. Es distinto. Al nuestro, insisto, el conocimiento científico técnico que todos nosotros tenemos. No estoy diciendo que es mejor o peor. No estoy diciendo que el conocimiento científico técnico no sirve para nada, al contrario. Al contrario. Nosotros tenemos cosas para aportar, desde nosotros como profesionales, tenemos cosas para aportar a ese conocimiento experiencial no convencional que proviene, como dice Altieri, de la práctica y la acumulación ancestral de cientos y cientos de años y de transmitir ese conocimiento no a través de la forma en que lo hacemos nosotros, con escritos, con publicaciones que reconocen determinados estándares de calidad y que tiene que tener determinado formato, sino en la transmisión por tradiciones orales, de generación en generación, pero esa es la forma de acumular y transferir el conocimiento agroecológico que, insisto, como dicen algunos autores, estamos ante la imperiosa necesidad de identificarlos, de rescatarlos, de formalizarlos y de poder aplicarlos, sobre todo aplicarlo en escala, aplicarlo masivamente, porque la demanda de alimentos mundial es muy creciente. ¿Ah? Y eso es uno de los grandes desafíos que la agroecología, en tanto ciencia, tiene por delante. Resolver el tema de la masividad, el tema del volumen, el tema de la escala. Por lo tanto, hay todo un campo de acción, todo un terreno en lo que tenemos mucho campo laboral y mucho por hacer. E insisto, la demanda futura va a ser en profesionales que tengan opinión calificada y puedan aportar desde su propio conocimiento a ese terreno. El tema de la sustentabilidad es un tema con el que ustedes cuando salgan de frente se van a dar y para ustedes es insoslayable. Por más que ustedes digan, no, yo soy un ingeniero agrónomo que se va a dedicar a producir tomate. ¿Qué tiene que ver la sostenibilidad conmigo? Caramba. Todo. Todo. Y cada vez más crecientemente. Si lo veo incluso desde el punto de vista de los mercados, hoy día hay mercados en los que si no se hace bajo determinadas normas ambientales, si no hay lo que se llama el análisis de la trazabilidad de cómo fue producido, cómo se produjo ese tomate, si uno no certifica fehacientemente que ese tomate fue producto de un proceso ambientalmente amigable, difícilmente esa producción pueda ser colocada en el mercado. Cada vez el mercado presiona más y más para la aplicación de esas normas de producción ambientalmente sostenibles. Insisto, lo que quiero dejar como mensaje es que este tema de la sustentabilidad y el tema de la agroecología en tanto posibilidad de generar conocimiento y de aplicar una práctica concreta con un método de trabajo muy propio de la agroecología, son temas que para ustedes pasa a tener una relevancia sustantiva. Sustantiva. Es con lo que se van a encontrar el día de mañana. ¿Ah? No sé si hay preguntas, consultas. Cuando pasa eso, o todo fue muy claro o nadie entendió nada. Son las dos posibilidades que tenemos. Bueno, voy a asumir de que acá está presente la primera posibilidad. ¿Ah?
Recuerden, la semana que viene ya está puesto en el transparente de la cátedra, paso un par de avisos parroquiales, ¿sí? A pesar de que la cátedra tiene su página web, a pesar de que la cátedra tiene su Facebook, el órgano oficial, el medio oficial de comunicación es a través del transparente. ¿Está? Siempre transparente. Ya están puestas las lecturas para el práctico de la semana que viene. Vean de qué se trata. También están los videos disponibles. Ya está todo en fotocopiadora de la facultad. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por el respeto con que me han escuchado y nos vemos el próximo jueves. Chao. Estrictamente práctico, no solo como un ejercicio teórico o como una cuestión solo de la intelectualidad agraria, sino porque desde el punto de vista práctico es conveniente abordar ese tipo de estudio. Para comenzar, lo que conocemos como el proceso de modernización de la agricultura, vamos a seguir a una autora, ella ingeniera agrónoma, chilena de nacimiento, que se llama Camila Montesinos. Esa es una de las autoras que vamos a seguir. Montesinos ha desarrollado un trabajo, que es una de las lecturas que ustedes ya tienen disponible, y que fija el centro de inicio del proceso de la modernización de la agricultura en la Inglaterra de fines del siglo XVIII. Que es precisamente cuando comienzan a instalarse las bases de lo que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial aparece de la mano de un invento, de un descubrimiento, que fue la máquina de vapor. Cuando en Inglaterra se desarrolla la máquina de vapor, esto era la posibilidad de transformar la energía calórica, convertida el agua en vapor por la inyección de calor, transformar esa energía calórica en energía mecánica. Esto es, poner a calentar agua, es el principio de una pava. Cuando calentamos agua, el vapor, trasladado por un conducto, tiene la posibilidad de empujar un émbolo. Un émbolo es un pistón. El mejor ejemplo de émbolo, ¿cuál es? El que conocemos. Una jeringa. Ese émbolo tiene movimiento rectilíneo, pero a través de un sistema de biela, ese movimiento rectilíneo lo podemos transformar en un movimiento circular. Y si yo a través del pistón, movido por el vapor, logro tener un movimiento circular, puedo hacer girar un eje. Y si hago girar un eje, puedo movilizar una maquinaria. Ese fue el principio, así de práctico, así de sencillo, así de concreto. Sin embargo, ese fue el pilar de la Revolución Industrial. La primera industria que adopta la máquina de vapor para desarrollar máquinas fue la industria textil. Insisto, estamos ubicados en la Inglaterra, tiene bastante poco que ver con las latitudes donde se encuentra Inglaterra. Inglaterra es un clima templado frío, a frío, con mucha humedad, con mucha precipitación, con estaciones muy lluviosas, y precisamente no es templado a templado frío el clima de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero. Por lo tanto, Inglaterra demandaba una gran cantidad de algodón, en el caso de las colonias inglesas, como Estados Unidos era en ese momento, el algodón centralmente venía de la península de Florida, es decir, del sur norteamericano, caliente y húmedo. Ese es el cuadro de situación que llevó al desarrollo a la necesidad imperiosa de comenzar con un proceso de modernización de la agricultura, que Camila Montesinos, esta autora, lo organiza y lo desarrolla en lo que ella llama
los 4 pilares del proceso de modernización. Insisto, esa era la situación socioeconómica existente en la Inglaterra, que era un imperio muy fuerte en la economía mundial de aquel momento, y los 4 pilares en los que vamos a organizar esta historia y el proceso de la modernización de la agricultura son la mecanización, las semillas mejoradas, los fertilizantes y un 4º pilar que son los pesticidas. Vamos a arrancar por el primero. Ya sabemos entonces que teníamos poca población rural, migrante permanentemente siendo expulsadas hacia las ciudades, por lo tanto, hubo una necesidad de mecanizar la actividad productiva en el área rural. Comienzan a desarrollarse las primeras máquinas, insisto, voy a colocarme en dónde estamos ya a principios del siglo XIX. Comienzan a desarrollarse las primeras maquinarias y eso trajo algunas consecuencias. Hasta ese momento, la actividad en el área rural era una actividad 100% manual, pura artesanía, y sin embargo, las maquinarias el desarrollo de las primeras máquinas empiezan a tener ciertas demandas, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La industria textil es la primera que incorpora el desarrollo de máquinas impulsadas por vapor. Por lo tanto, hacer un metro de tela, que antes a un artesano le podía durar hasta meses de trabajo, confeccionar un metro de tela, como hacen nuestras artesanas en nuestros valles, con los telares rústicos, lograr un metro cuadrado de tela lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Sin embargo, con la incorporación y el desarrollo de máquinas, ya no impulsadas por el vapor, se podían hacer cientos de metros de telas en unas pocas horas. ¿Tá? Esas nuevas fábricas que iban emergiendo en los suburbios de Londres, ciudades como Manchester, como Liverpool, iban emergiendo, salían como hongos porque aparecían nuevas fábricas textiles todos los días, requerían básicamente de 2 cosas. Primero, lo primero que requerían era de mano de obra. Mano de obra que iba a provenir de las áreas rurales, de la Inglaterra rural. Por lo tanto, comienza a haber una gran demanda de mano de obra, de obreros textiles, y que iban a ser obreros textiles a posteriori, y comienza un proceso migratorio del campo a la ciudad. Se genera una nueva clase social urbana, obrera, de trabajadores, que demandaban alimentos. Pero demandaban alimentos de un sector agropecuario que comenzaba a despoblarse. Por lo tanto, había menos gente en el área rural para tener que producir más alimentos para una población urbana cada vez más creciente. Punto 1. Y punto 2, lo que demandaba esas nuevas industrias textiles, además de mano de obra, era materia prima. Materia prima que en el caso de la industria textil, la materia prima central que utilizaba era el algodón. Y como ustedes saben, Inglaterra, y si no lo saben se lo pueden imaginar, ¿dónde se hace algodón en Argentina, por ejemplo? ¿En qué provincias? Santiago, Chaco, Formosa. Es decir, regiones que agroclimáticamente Hola, buenos días. Vamos a desarrollar el segundo teórico de este cursado de Sociología.
Para quienes no me conocen, quienes no son de la comisión que está a mi cargo, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Alejandro Ríos, soy docente de la Cátedra de Sociología Agraria, soy de formación ingeniero zootecnista, graduado acá en nuestra casa. Mi posgrado está hecho en España, en agroecología y desarrollo rural sostenible. Y lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es, nos vamos a introducir en lo que va a ser el práctico número 2, que lo vamos a desarrollar la próxima semana. Es decir, vamos a hacer una introducción teórica, un colocar los temas que son relevantes y que vamos a ver con más detalle y en una cuestión mucho más práctica la próxima semana. Centralmente los temas del segundo práctico están centrados en dos contenidos. El primero es cuál fue el proceso de modernización de la agricultura, tal cual la conocemos ahora, cuándo nace y a raíz de qué, y por qué la agricultura se ha moldeado, como la tenemos, como la conocemos en la actualidad, cuáles fueron los determinantes y cuáles fueron los factores que fueron moldeando este modelo de producir tanto agricultura como ganadería, ¿tá? Y el otro gran tema que vamos a desarrollar es durante el práctico, y hoy vamos a hacer una introducción teórica al respecto, es por qué es, tratando de vincularlo con el primero, por qué es importante o relevante el estudio de la agricultura tradicional. ¿Por qué para ustedes, futuros ingenieros agrónomos, el análisis y el estudio de la agricultura tradicional puede tener relevancia desde el punto de vista, como por ejemplo, el primer problema con que se encontraban las máquinas era el tema de la heterogeneidad de las plantas, la heterogeneidad de las distintas especies que se cultivaban en el área rural. Ustedes saben que hasta ese momento la forma privilegiada de la reproducción de las semillas era que los agricultores guardaban de la cosecha su propia semilla, hacían una selección de las mejores semillas y las almacenaban para tener semillas en el próximo ciclo agrícola. No había mercado de semillas, no había semilleros, no había semillerías, nada, era la propia reposición de las semillas, era hecha por los agricultores. Esto fue hecho a través de cientos y cientos de años. Había una gran variabilidad entre las especies, entre una misma especie. Esto es, pensemos en un trigo, no mejorado, sino en un trigo tradicional. Hay plantas más altas, hay plantas más bajas, hay plantas que empiezan a espigar más arriba, empiezan a espigar más abajo. Cuando se hace la cosecha manual, como se hacía hasta antes del desarrollo de la mecanización, no había problema. Uno puede agarrar una hoz y cortar empezar a cosechar donde uno ve que empiezan a espigar. Pero las máquinas, ¿pueden reconocer esta diferencia? Las máquinas en aquel entonces no reconocían esta diferencia. Por lo tanto, cuando uno ponía una cosechadora, no puede andar subiendo y bajando lo que es la plataforma de corte según la gran cantidad de variación de altura que tenían las plantas. Por lo tanto, hubo una necesidad de ¿qué? Hubo una necesidad de homogeneizar las distintas especies. ¿Qué es homogeneizar? Tratar de hacer a través de técnicas de mejoramiento genético que las especies, que las variedades sean lo más parecidas entre sí, tener poblaciones homogéneas de cultivos. Y ahí es donde comienza el desarrollo
de lo que le vamos a llamar el segundo pilar de la modernización, que son las semillas mejoradas. Cuando comienza esta necesidad de homogeneizar las semillas,